The king of Miami, Jorge Masvidal. Bueno, señores, Jorge Masvidal, después de hace un tiempo para acá, ha empezado a hablar y coquetear con un posible regreso a la UFC, una posible vuelta, una posible pelea, y ahora recientemente salió a declarar, a estar diciendo de que él no se quiere ir así como así, no se quiere ir con una derrota en sus espaldas. Bueno, en este caso ya serían 4 derrotas consecutivas en sus espaldas, pues que quiere irse, quiere retirarse con una victoria, quiere volver a la UFC, quiere tener una última pelea y tener una victoria. Y también ha estado hablando de que la UFC posiblemente le iba a dar el permiso para que este año pudiera tener una pelea de exhibición, una pelea de boxeo. Lo que a mí no me disgusta para nada, ¿no? Peleadores como Jorge Masvidal, peleadores así que son leyendas prácticamente, que han sido estrellas dentro de las MMA y dentro de la UFC, pues que tengan una pelea de boxeo, mira, no me parece ni tan mal. Me encantaría incluso una pelea de exhibición con el propio Jake Paul o con cualquiera que fuera el nombre, ¿no? Pero eso, solamente una pelea de exhibición y hasta ahí yo creo que podemos estar en bastante acuerdo. Sería un evento que pues posiblemente interesaría a muchas personas en ver, incluso a mí, que no soy de los más apasionados por este tipo de pelea de boxeo de exhibición, ¿no? Porque son peleas que yo creo que no tienen mucha competitividad, o por lo menos desde mi punto de vista son peleas que se puede llegar a decir de que son peleas un tanto amañadas, ¿no? Si se quiere decir, pero bueno, no me voy a meter tampoco en ese pantano. Esta es simplemente mi opinión, quiero dejarlo claro, por supuesto, simplemente es mi opinión. Pero una pelea de boxeo de Jorge Masvidal, pues a mí no me disgustaría en lo absoluto. Eso sí, de exhibición, porque creo que Jorge Masvidal, con 38 años que tiene ya, y con toda la trayectoria, con todas las peleas que lleva a sus espaldas ya cargadas, pues me parece que no está en su mejor condición física ni nivel, ¿no? Y esto lo hemos visto y lo vimos en sus últimas peleas dentro de la UFC. Entonces por eso digo, una pelea de exhibición, pues para Jorge Masvidal en boxeo, ni tan mal, porque sabemos que la otra es esta. Jorge Masvidal era un peleador unidimensional, era un peleador que solamente era tirado más que nada al striking, ni siquiera era un peleador que sacara muchas patadas para nada, era un peleador que más bien era tirado sumamente a lo que es el striking y más que nada a lo que es el boxeo. Pero en lo que yo no estoy para nada de acuerdo y creo que es un poco loco por parte de Jorge Masvidal y no tiene ningún tipo de necesidad, es el hecho de querer volver y pelear en la UFC, pelear MMA y dentro de la UFC, que sabemos que es donde está la élite de la élite, sabemos que ahí están los mejores contra los mejores, no hay otra. De hecho, siempre pongo este ejemplo y siempre lo digo, los peleadores que ni siquiera están rankeados dentro de la UFC, en sea cual sea su división, los que no están rankeados, los que están fuera de los rankings, incluso esos peleadores son muy buenos peleadores, son peleadores que rinden un nivel sumamente alto, porque la UFC exige esto a todos sus deportistas, exigen que mantengan un nivel de competitividad sumamente alto en la mayoría de sus casos, lógicamente. Y Masvidal, señores, vamos a estar claros de esto, no está a un gran nivel deportivamente hablando. Masvidal no tiene ahora mismo, y ya yo creo que lo perdió y es prácticamente imposible con 38 años que lo recupere, no tiene ese nivel de competitividad que la UFC exige para tú poder estar, que exigen los mismos peleadores, exige tu rival prácticamente todo el tiempo. Cuando te subes a la jaula contra otro peleador, te va a exigir que estés a un nivel alto, si no simplemente te va a terminar pasando por encima, y esto es una realidad. Esto lo hemos visto en incontables veces. Yo creo que el caso más próximo y el ejemplo más grande que tenemos de todo esto es el propio Tony Ferguson. El tipo está sumamente acabado, tiene 40 años ya no rinde al nivel, y hemos visto como peleadores incluso como Bobby Green, como Paddy Pimblett, que son peleadores bastante regularcillos dentro de lo que es la UFC. Ya les digo, aquí no hay peleadores malos, todos son peleadores buenos, pero simplemente hay niveles y niveles. Hemos visto como este tipo de peleadores que son de los más regulares, o el mismo ejemplo de Bobby Green, que es de los peleadores más inestables que tiene la compañía, es el propio que se dice peleador de compañía, que lo mismo te gana 2 peleas consecutivas, 3 que te pierde 4, 3 2 peleas consecutivas. Entonces son peleadores bastante inestables. Hemos visto como Bobby Green termina finalizando a un peleador como Tony Ferguson, que fue de la élite, que fue considerado de los mejores peleadores dentro de las 155 libras, incluso campeón interino de las 155 libras y con un récord de 12 victorias consecutivas, lo cual es una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Y vimos como Bobby Green termina sometiéndolo. Entonces creo que es el ejemplo claro ese de tú saber cuándo retirarte y cuándo decir ya, y cuándo decir basta, y cuándo evitarle daño innecesario a tu cuerpo una y otra vez. Y creo que hasta ahora con Jorge Masvidal creo que fue un ejemplo y un ejemplo a seguir de esto, porque Masvidal encadena 4 derrotas consecutivas,
pierde por última vez ante Gilbert Burns y dice, mira, me voy a retirar, que de hecho el speech ese que hace con Joe Rogan cuando termina esa pelea, diciendo que ya el quarterback no es el mismo de siempre, que ya tu tirador de triple favorito pues ya no mete tantos triples, ya no encesta tantos triples, pues me pareció un discurso bastante bonito y bastante emotivo y que realmente describía lo que estaba sucediendo con Masvidal, que era un tipo de que ya no estaba rindiendo al más alto nivel. Y en ese momento, tanto yo como Néstor lo hablamos muchísimas veces fuera de cámara y hablamos del hecho de que le estaba haciendo bien Masvidal, estaba haciendo bien en retirarse a tiempo, en evitarse cualquier tipo de daño innecesario, tratando de mantenerse activo, tratando de seguir peleando. Y además de que monetariamente hablando, económicamente hablando, Masvidal aprovechó su mejor momento e hizo muchísimo dinero. Y esto lo sabemos de antemano porque él mismo lo ha dicho. Él incluso cuando pelea por segunda vez contra Kamaru Usman, cuando va a pelear, cuando se le programa la pelea para pelear contra Colby Covington, él lo dice. Dice, yo no tengo ningún tipo de necesidad de estar peleando ahora mismo. No tengo necesidad económicamente hablando de estar peleando ahora mismo. Porque tengo muchos negocios, mi nombre creció tanto que tengo tantos negocios fuera que no tengo necesidad de estar peleando. Entonces ahora me sorprende muchísimo que él haya decidido o que esté decidiendo de que quiere volver a pelear dentro de la UFC, sabiendo que por un lado tiene 38 años ya, sus funciones motoras las vimos que no son las mismas, lógicamente no tienen nada que ver el Masvidal de ahora con el Masvidal que peleó contra Ben Askren, que le hizo ese caos estrepitoso a Ben Askren, con el que peleó contra Nate Diaz, con el que peleó y noquea a Darren Till. Ya ese Masvidal no existe, ni siquiera la sombra de él existe. Lo vimos contra Gilbert Burns, lo vimos contra el propio Colby Covington, que Masvidal, siendo un striking, siendo un tipo que tenía más bien un movimiento de cabeza sumamente bueno, una esquiva sumamente buena, vimos como no respondía, sus funciones motoras no respondían, vimos como cabeceaba hacia el golpe todo el tiempo, estaba todo el tiempo cabeceando hacia el golpe, recibiendo muchísimo. Su agilidad a la hora de sacar las manos, su rapidez no era la misma, era un tipo que ya le costaba sacar las manos. E incluso el cardio era algo que se le veía bastante afectado a Jorge Masvidal. Veíamos como terminando el primer asalto pues ya levantaba las manos y se la apoyaba en la cabeza o la apoyaba en la jaula, como símbolo de que ya está desgastado completamente y estábamos viendo solamente el primer asalto. O sea, la gasolina, el cardio de Masvidal estaba sumamente dañado ya. Entonces, ¿qué necesidad hay en estos momentos de que Masvidal vuelva a pelear, sabiendo de que no está al nivel para estar compitiendo? De hecho, ahora mismo dentro del top 15 no se me ocurre a mí ni un solo nombre el cual Jorge Masvidal pudiera enfrentar ahora mismo y pudiera ganar. Es que no se me ocurre ningún tipo de nombre, porque prácticamente todo lo que estamos viendo dentro del top 15 de las 170 libras son sumamente competitivos. Todos los peleadores están siendo sumamente competitivos y hay bastante talento joven. Entonces creo que no hay ningún tipo de necesidad de que Jorge Masvidal vuelva al octágono. Monetariamente hablando, no creo que tenga necesidad. Y realmente, deportivamente hablando, ¿qué quieres demostrar? Es que ya Masvidal hizo lo que iba a hacer. Yo siempre lo he estado hablando con Nesti fuera de cámara y esto es un debate que solemos tener muchísimo. Masvidal no era un tipo que nadie esperaba que llegara a ser campeón nunca. Fue un tipo que simplemente tuvo una racha, pero tuvo una racha que fue la indicada. Le ganó a los nombres indicados en el momento indicado consecutivamente. Hizo un caos sumamente estrepitoso, el caos más rápido dentro de la UFC. Y esto hizo que su nombre se disparara completamente. Más toda la historia esta que venía de pelear en las calles, etcétera. Y todo esto gángster, ¿no? Entre muchas comillas que tiene Jorge Masvidal envuelto a su nombre. Y esto hizo que gustara mucho y que el personaje de Jorge Masvidal pues creciera en popularidad. Entonces por eso llega a tener, por lo menos desde mi punto de vista, ya les digo, es un debate que tengo muchísimo con Nesti, por eso llega a tener esa oportunidad de titular. Pero realmente era un tipo que tenía nivel para estarse enfrentando a los Kamaru Usman, a los Colby Covington, a los Gilbert Burns. Ya vimos que no, a largo plazo vimos que no podía, vimos que era un tipo que no estaba a ese nivel, no estaba al nivel de un top 5, y esto es una realidad que hay que reconocer. Masvidal nunca estuvo a este nivel, nunca estuvo al nivel de un top 5, o al menos este es mi punto de vista, señores. Entonces yo veo sumamente innecesario la vuelta de Jorge Masvidal a la UFC. Ya les digo, en una pelea de exhibición en boxeo, mira, no estoy en desacuerdo para nada, incluso la vería, pero regresar a la UFC y pelear competitivamente de verdad contra un peleador que venga con hambre, pues yo no lo veo realmente. Si me dices, bueno, te voy a tirar un Conor McGregor o le voy a dar un Nate Diaz y que pelee contra Nate Diaz una revancha, ¿no? Pues ahí quizás te lo compre, sería bonito, sería una pelea entretenida. Sabemos que ambos peleadores, tanto Nate Diaz como Jorge Masvidal, no están a su mejor nivel. Pues entonces sí, ahí quizás, pero que lo pusieran a pelear o que él pidiera pelear contra algún peleador incluso fuera de ranking, no lo sé. Yo no lo veo realmente, porque hay peleadores que están buscando o buscarían también tener esa pelea con Jorge Masvidal para aumentar su nombre. Entonces no veo ningún tipo de necesidad. Además de la condición física que vemos a Jorge Masvidal últimamente, que es una condición física bastante deplorable. Vimos esas fotos, esas imágenes de Jorge Masvidal en un evento que hubo
donde se le veía bastante llenito de grasa, cosa que él después salió hablando y diciendo de que él puede cortar ese peso rápidamente y ponerse en una muy buena forma física. Todo esto está muy bien, pero miren las fotos de cuando peleó contra Gilbert Burns, la forma física que tenía, y mírenla cuando peleó contra Kamaru Usman en su primera pelea. La diferencia es abismal. Ya cuando la foto que hay cuando va a pelear contra Gilbert Burns, lo vemos en un estado de forma física con sus grasitas por el lado, una condición física bastante deplorable para un peleador que supuestamente estaba peleando en el primer nivel, estaba peleando en la mejor compañía, la compañía más competitiva y contra los mejores. Entonces ahí vimos que Masvidal ya no está a ese nivel y no debería tan siquiera regresar a pelear o tratar, intentar nuevamente volver a estar a ese nivel, porque no va a llegar. Con 38 años no creo que vaya a llegar. Y económicamente hablando, señores, ¿qué necesidad tiene? Yo creo que ninguna. Ningún tipo de necesidad. Y deportivamente hablando, sabemos de que él no tiene el nivel para ganar a ningún peleador ahora mismo que esté dentro del top 10 rankeado. Yo no te voy a hablar del top 5. Yo creo que dentro del top 10 ahora mismo de 170 libras, Masvidal no tiene nada que hacer contra ninguno de los peleadores que está ahí. Pero esta es solo mi opinión, señores. Esta es mi opinión, no es una verdad absoluta. Déjenme ustedes saber aquí abajo en los comentarios qué es lo que piensan, si debería o no regresar Jorge Masvidal. Yo lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video. Oh,